Cámara Civil en un tribunal de apelación en la Argentina en el año 1994. Tuve la suerte de conocer a dos juezas que estaban iniciando en ese momento lo que se llama el Movimiento de Resolución Alternativa de Disputas en la Argentina y en gran parte de Latinoamérica. Una de ellas es Gladys Álvarez, la otra es Elena Highton, actual vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ellas me transmitieron el entusiasmo que tenían por la mediación. Yo tenía en ese momento veintitantos años, 22, 23 años, recién me acababa de recibir de abogado y bueno, tomé mi primer entrenamiento en mediación, empecé a trabajar en la Fundación Libra, que fue una fundación que desarrollaron ellas para poder, en el entendimiento que la justicia no le daba a los ciudadanos las soluciones que estaban necesitando, desarrollaron esa fundación para promover la mediación en la Argentina. Empecé a trabajar allí, en la universidad también a dar la materia en grado y desde entonces la verdad es que tuve la suerte de poder dedicarme ya hace 25 años a trabajar exclusivamente en el campo de la resolución alternativa de conflictos, en dos grandes áreas: en el ejercicio práctico de la mediación y en la formación de mediadores y la formación de profesionales en resolución alternativa de conflictos. En el año 96 entró en vigencia en la Argentina una ley de mediación prejudicial que estableció como paso previo y obligatorio al inicio de toda demanda en el fuero civil y en el fuero comercial la necesidad de pasar por una etapa previa de mediación, con lo cual yo ya había empezado a trabajar en la Fundación Libra, en un centro privado que teníamos, tratando de ofrecer la mediación. Esto fue en el año 94, 95, trabajaba en un centro de mediación comunitario del Ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires, pero esta entrada en vigencia de la ley en el año 96 generó decididamente que yo pudiera profesionalizarme y dedicarme a trabajar en la mediación por la cantidad de causas que había y paralelamente seguir trabajando desde la Fundación Libra, desde la universidad. Empecé ya en esa época en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación a formar a jueces y funcionarios judiciales y en distintos campos de distintas áreas académicas vinculadas con la resolución de conflictos, lo cual generó que yo pudiera dedicarme de lleno a trabajar como mediador y como un profesional en el campo de la resolución alternativa de conflictos. Por eso yo muchas veces cuando me presento digo que soy un abogado bastante particular, como muchos de hoy en distintas partes del mundo que han tenido la posibilidad de poder desarrollarse en un área específica que es la resolución de conflictos. Si tuviera que contarles respecto de cómo veo yo la evolución de la mediación desde los comienzos hasta ahora, la verdad es que ha sido una evolución dramática, exponencial. Inicialmente, como en muchos países de Latinoamérica, donde he tenido la suerte de poder trabajar, los desafíos han sido los mismos. Los operadores del derecho que no hemos sido formados para resolver los conflictos. La verdad es que si nosotros pensamos históricamente cuál es el perfil que las universidades forman de abogados, básicamente es un perfil litigante, porque no hemos tenido históricamente teoría del conflicto, teoría de la negociación, teoría de la comunicación. Entonces, es claramente cuando empezó todo a desarrollarse la mediación, los abogados estaban en contra, dentro del Poder Judicial tampoco estaban muy entusiasmados de que de repente apareciera una especie de, entre comillas, juez privado que interviniera en los conflictos. Claramente esto los jueces no lo podían decir, pero había un recelo importante respecto de quién era este tercero que venía a quitarle un poco tal vez el lugar al juez, ¿no? Todo esto basado un poco en el desconocimiento.
La verdad es que, ¿por qué digo que es exponencial? Porque hoy por hoy, y ya hace muchos años, los abogados utilizan la mediación como una herramienta para su ejercicio profesional. Se han dado cuenta que no van a la mediación porque tengan que ir o sea una instancia obligatoria, sino porque hay cantidades de conflictos que no pueden canalizarse a través del sistema judicial porque sus clientes no tienen el dinero necesario para cubrir los gastos, porque el caso no tiene la envergadura o la posibilidad de ser planteado jurídicamente por distintas razones, y sí pueden ir a un proceso de mediación en cuestiones civiles, en cuestiones comerciales, en temas de cuestiones de consumo. Entonces el desarrollo es enorme porque hoy por hoy muchísimos abogados no van a la mediación para cumplir una etapa previa y obligatoria al inicio de un juicio. Van a mediación buscando un espacio para poder resolver los conflictos de sus clientes de modo rápido, de modo eficiente, con un cliente mucho más satisfecho y además cobrando también un dinero que les resulta mucho más beneficioso. Claramente un abogado cobra menos en un proceso de mediación que en un juicio, pero el tiempo de inversión de trabajo es infinitamente menor, con, como digo, un cliente mucho más satisfecho. Lo importante, creo, para la difusión de la mediación y de los métodos, sobre todo entre los abogados, es que dentro de la carrera de Derecho se empiecen a formar ya en materias vinculadas con la negociación, con el conflicto, o sea, entender por qué realmente qué genera un conflicto, cuáles son las causas del conflicto, comprender por qué judicialmente los conflictos se resuelven, entre comillas, de un modo que generalmente es no satisfactorio porque no tiene que ver con el trabajo en la interacción y en las causas profundas del conflicto, sino con la judicialización de ese conflicto. Y cuando se empieza a comprender esto, es mucho más sencillo que después los abogados y los profesionales puedan comprender la importancia de trabajar los conflictos a través de mecanismos que puedan resolverlos en profundidad. Por eso creo que con sus aciertos y con sus errores, la experiencia de la que yo conozco más, que tiene que ver con la Argentina, el gran desarrollo masivo de estos métodos tiene que ver con que prácticamente no hay universidad en el país que al día de hoy no tenga dentro de sus currículas de grado materias vinculadas con métodos de resolución alternativa de conflictos. La mediación transformativa es un modelo que está basado en una teoría relacional, una teoría del conflicto que entiende que las personas somos seres que vivimos en relaciones, que queremos relacionarnos de modo adecuado con los demás, y que el conflicto es una crisis en la interacción entre las personas. Y esta crisis la tendencia natural de los seres humanos es a restablecer un nivel de buena relación con el otro, ¿no? No solamente las personas, lo que dice esta teoría es que quieren volver a estar bien con los demás o no tener conflictos con los demás, no tener una ruptura o una crisis en esta interacción, sino que además también pueden hacerlo, no solo quieren, sino que pueden hacerlo. Y esto de que las personas puedan hacerlo implica asumir que las personas son capaces de manejar sus conflictos. Y esto de la capacidad que las personas tienen para resolver los conflictos va a ser determinante en las herramientas del modelo transformativo, porque el modelo transformativo, a diferencia de otros, presupone que las personas pueden, que son capaces. Un ejemplo, nosotros hemos aprendido, yo he enseñado durante muchos años, que los mediadores establecemos pautas de comportamiento, ¿no? Y les decimos a las partes cómo conversar.
Esto parte en realidad de una premisa profunda de que el mediador cree que las personas no saben comunicarse. El desafío en la mediación transformativa, hablando de una herramienta puntual, es manejarse con las pautas de interacción que las partes tienen. Asumir que las partes son capaces para conversar y en todo caso no establecer nosotros nuestras propias pautas, que tal vez les son totalmente ajenas a las partes, sino tratar de que ellos puedan, si lo necesitan, establecer sus propias pautas. Esto implica de algún modo un desafío para el mediador. El conflicto, de algún modo, o el enfoque del conflicto en el que se basa el modelo transformativo, dice que los conflictos generan en las personas dos situaciones. Una situación de debilidad y otra situación de ensimismamiento. La debilidad tiene que ver con la inseguridad, con el miedo, con el temor, y todo esto genera respecto del otro acciones. O sea, cuando yo me siento débil, me encierro en mí mismo y termino siendo respecto del otro, estando a la defensiva, atacándolo, siendo suspicaz. Esto genera una espiral negativa. ¿Por qué? Porque cuando yo soy suspicaz respecto del otro, agredo al otro, eso genera también en la otra parte debilidad, y esa debilidad vuelve a generar una agresión o determinadas acciones como las que vengo describiendo hacia la primera parte. A esto se le llama círculo negativo del conflicto. Pero los conflictos también brindan oportunidades. Las oportunidades que brindan los conflictos para las partes están dadas en las posibilidades de revalorización y reconocimiento. Cuando hace unos años tradujimos y publicamos una obra que se llama Mediación Transformativa Guía Práctica, hablamos con Joseph, con la traductora, y decidimos quitar la palabra empoderamiento. Empoderamiento no es una palabra castellana, y la cambiamos por revalorización, ¿no? Fortalecimiento. Las personas, cuando se dan cuenta que son capaces, que pueden, que tienen alternativas, que pueden tomar decisiones, se sienten fortalecidas. Y cuando se sienten fortalecidas, a su vez, terminan generándose la posibilidad de reconocerle algo al otro. Reconocer no es reconocer en términos de derecho, de dar la razón necesariamente, reconocer implica simplemente la posibilidad de escuchar al otro, de entender que hay una visión, de estar más abierto a lo que el otro tenga para decir, a lo que el otro tenga para sentir, a poder tener tal vez una atención mayor hacia la otra parte. Y eso a su vez en la otra parte, ese reconocimiento, genera revalorización. Por lo tanto, aprovechando estos cambios que permite el conflicto, estos pequeños cambios, se puede pasar de un círculo negativo, de un círculo o un circuito disvalioso, a lo que se llama el círculo virtuoso, ¿no? Que es esta seguidilla o este cambio permanente del fortalecimiento y el reconocimiento. Sobre esto pone el foco el mediador transformativo. La mediación transformativa no se guía por etapas. La mediación transformativa, y esto es algo contra lo que hay que luchar cuando uno viene de algún otro modelo, como por ejemplo el modelo de Harvard, en que la mayoría de los mediadores nos hemos formado, sino que permanentemente el mediador transformativo fomenta, sostiene y favorece todas las oportunidades de revalorización y reconocimiento. ¿Y por qué es tan importante el enfoque transformativo? ¿O cómo surgió el enfoque transformatimo? La verdad es que una vez Joseph me comentó por qué le puso a su primer libro, que escribió con Bush, la promesa de mediación. Porque ellos se dieron cuenta que la mediación prometía muchas cosas en los Estados Unidos, y la verdad es que después de unos años de ejercicio, muchos de esos beneficios que prometía la mediación se habían quedado solamente en eso, en promesas. Y yo empecé a pensar qué estaba pasando en Argentina y en muchos países latinoamericanos. Y me di cuenta, releyendo las normativas, las exposiciones de motivos, los programas de mediación, que encontramos que en todos los programas de mediación, cuando se habla de promover la mediación, se dice que
se genera, o que es importante para la sociedad porque genera una cultura más democrática, que se le devuelve el protagonismo a las personas, que las personas pueden desarrollar habilidades independientemente de llegar a un acuerdo que pueden eventualmente replicar en otros conflictos, y también descongestionar los tribunales. La verdad es que si vemos cómo se evalúan los programas de mediación, básicamente se evalúan en función de los acuerdos. Si vemos qué es lo que el mediador cree que los demás esperan de su intervención, es que las partes lleguen a un acuerdo. Y la verdad es que el mediador no tiene control sobre el acuerdo. Para el mediador debería serle indistinto que las partes lleguen o no a un acuerdo. Lo que el mediador puede hacer es en realidad mucho más profundo que las partes lleguen a un acuerdo. Yo conozco muchísimos jueces que en las audiencias de conciliación lo que hacen es mirar a uno de los abogados y decirles: ¿usted conoce la jurisprudencia del tribunal, doctor o abogado? Y el abogado mirar a su cliente, pedirle al juez unos minutos a solas con el cliente, y cuando salen con el cliente le dicen al cliente: acepta lo que el otro te ofrece. No, yo no quiero, porque esto, ¿viste cómo nos miró el juez? Eso es generar un acuerdo bajo presión. Podría contarles programas de mediación que tienen altos porcentajes de acuerdo y un alto porcentaje de incumplimiento de esos acuerdos, porque no son acuerdos que puedan ser sostenibles en el tiempo, porque no ha habido autodeterminación, porque no se promovió el compromiso de las partes con el proceso, porque las partes no desarrollaron habilidades o no lograron acuerdos que pudieran sostener afuera. Entonces, a mí me parece en este momento, en particular de la Argentina y de muchos otros países, muy importante el enfoque transformativo, porque yo siento que la mediación está yendo hacia un lugar que básicamente tiende o está orientado al descongestionamiento de los tribunales, a tratar de que se generen acuerdos. Y lo único que en todo caso eso va a generar es un alivio en un corto plazo, pero se estarían, como pasó en los Estados Unidos y como muy bien comprendió Joseph Folger y Baruch Bush, se estaría perdiendo muchísimas de los beneficios que brinda la mediación. La mediación, más allá de la transformativa, la mediación como instituto tiene dos características esenciales: la autocomposición de las partes y el poder humanizante del diálogo. Cuando el mediador tiene intervenciones que dirigen a las partes hacia un lugar, cuando el mediador propone soluciones que no tienen que ver con las partes o simplemente les propone ideas en vez de permitir que esas ideas surjan de las propias partes, lo que estamos haciendo con todas estas intervenciones es menoscabando la capacidad de las personas para poder resolver, tomar decisiones en situaciones complejas, la posibilidad que ellos sientan de que realmente son capaces de hacerlo, y en definitiva estamos evitando que las personas puedan llevarse beneficios mayores más allá de un acuerdo que podría ser posible o no. Respecto de alguna historia de éxito en mediación, la verdad es que después de 20 y tantos años de trabajo en mediación hay muchísimas historias de éxito, y éxito no necesariamente con la palabra acuerdo, no solamente por el enfoque transformativo. Yo la verdad es que hace muchos años que yo me había dado cuenta que la gente se lleva muchos beneficios de las audiencias de mediación independientemente de que lleguen a un acuerdo o no. Siempre me acuerdo en un caso de una mala praxis médica donde había un señor que acababa de contar que había llevado a su mujer, que tenía un parto gemelar programado en la mejor clínica de Buenos Aires. Su mujer tuvo a los bebés, al rato estaba en la habitación, empezó con dolores en la espalda, llamó a un médico, el médico no estaba, la atendió la enfermera, los dolores se intensificaron, cada vez más intensos, y bueno, al cabo de una hora y pico, la mujer falleció con él desesperado al lado de ella porque tuvo una ACV y no se lo detectaron. Todo esto este hombre lo contó en la audiencia de mediación, muy acongojado, en una situación muy dramática, con dos abogados al lado acompañándolo, un abogado civilista y un abogado
penal, porque había una causa de abandono de persona. Estaban del otro lado varias partes, representantes de los médicos no habían concurrido aunque debían hacerlo a la primera audiencia, gente una abogada que representaba a la clínica, a la obra social, y la abogada, cuando este hombre termina de hablar, ella lo mira, se quita los lentes y le dice, mirándolo a él, mirando a los que estaban presentes, dice, creo yo no hay nada que pueda decir, creo no cabe ninguna palabra después de lo que acaba de relatar el Señor. Yo sabía que esto era una situación terrible, pero no conocía los detalles. Yo lo único que puedo decirle es que lamento enormemente la pérdida que usted tuvo. Yo me pongo a disposición suya para lo que usted pueda necesitar, suya y de sus abogados. Yo me comprometo a transmitir lo más fielmente posible lo que usted me acaba de contar a mis mandantes, y me comprometo en el menor plazo posible poder traer una respuesta respecto de su requerimiento. Y nuevamente y desde el corazón yo lamento enormemente lo que usted acaba de contar y el fallecimiento de su mujer. Y este señor, mirándolo a los ojos, le dijo, muchas gracias. La verdad que es algo que uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene de extraño? Si nosotros pensamos lo que pasa en muchas audiencias donde intervienen además abogados, generalmente el abogado, lo que termina automáticamente cuando después alguien hace un planteo como este, hace con mayor o con menor altura, dice que no entiende por qué ha sido citado su cliente, si hay algún tipo que entiende que su cliente no tiene culpa, que entiende, o sea, se discute de algún modo la responsabilidad. Y si no se discute la responsabilidad, no se dice absolutamente nada, y mucho menos decir que uno siente lo que ocurrió. Hay como creo yo, esto es mi opinión, como una confusión entre las palabritas compartir y comprender, ¿no? Yo puedo comprender perfectamente lo que ocurrió sin compartir absolutamente nada. Y los abogados tenemos como mucho miedo a demostrar que comprendemos, no sea cosa que vaya a parecer que compartimos, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? En las dinámicas, en las negociaciones, en los conflictos, un potenciamiento de las posiciones. Porque cuando una persona habla con el corazón y del otro lado alguien sale diciendo cuánto pide doctor, o como me ha ocurrido alguien que hizo como un gesto de una sonrisa cuando una de las partes hizo la cuantificación económica, que siempre va a ser subjetiva, como que le parecía exagerado, eso es lo que termina generando, es un mayor disgusto del otro lado, y se termina convirtiendo después, cuando la compañía de seguros tal vez hace un ofrecimiento que es basado en un baremo, que puede ser razonable, totalmente irracional o una falta de respeto para la otra parte, porque los ofrecimientos económicos, cuando hay daños, cuando hay muertes, cuando hay este tipo de cuestiones, son siempre totalmente subjetivos. Nunca nada va a alcanzar para reparar la vida de un familiar, y mucho menos si la persona de quien viene ese ofrecimiento uno sintió que esa persona fue que nos faltó el respeto, que no tuvo la capacidad simplemente de comprender. Lo que hizo esta abogada fue simplemente contactarse como un ser humano con el otro. No le dijo que su cliente era responsable, no le dijo que le iban a pagar, no le dijo que asumía que tenía la culpa, simplemente le dijo, siento mucho lo que usted me está contando, lo lamento, me pongo a disposición, voy a hacer esto y aquello. Yo creo que la mediación es un espacio de vuelta más allá que el resultado para que las partes puedan hablar de este modo. Piensen que esto no se daría nunca en una situación judicial, donde una demanda se reclamaría y se imputarían una serie de acciones o de omisiones, y del otro lado automáticamente se saldría en un juicio civil
a atacar la legitimidad, a atacar los hechos, a discutir el derecho, los montos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece siempre un buen ejemplo, y como estos hay muchísimos, de situaciones, uno a veces dice momentos mágicos de la mediación, ¿no? Y los momentos mágicos de la mediación tienen que ver en general no con cosas que el mediador hace, sino con situaciones que se dan entre las partes que tienen que ver nuevamente con la revalorización y el reconocimiento en términos de mediación transformativa. A veces me preguntan qué diferencia puede haber en la mediación entre países latinoamericanos e inclusive Europa o Estados Unidos. Yo creo que el conflicto es igual en todos los lugares del mundo, ¿no? Las personas necesitan las causas generadoras de los conflictos, la interacción, el valor de los bienes, simbólico, material, la necesidad de la ruptura de los contratos psicológicos, las expectativas que uno tiene respecto del otro que no se cumple. Esto es lo mismo en cualquier lugar del mundo. Sí es verdad que algunos países, sobre todo los países que tenemos culturas latinas, negociamos más adversarialmente que en otros países. Yo siempre digo, en la Argentina o en muchos países latinoamericanos, cuando le hablamos a alguien, le decimos, te voy a decir cómo son las cosas. En algunos otros países la gente dice, permitime que te cuente cómo veo yo la situación, ¿no? Esto ya genera una adversaridad. Cuando yo te digo, te voy a decir cómo son las cosas, en realidad estoy asumiendo que hay un único modo de verlas y también una única solución. Pero al margen de esos aspectos culturales que tienen que ver más tal vez con alguna diferencia con algún país sajón, en los países latinos partimos de la premisa de la mala fe, de que el otro tiene mala fe. En los países sajones se parte de una premisa de la buena fe. Esas son diferencias en lo que tiene que ver con la negociación. Yo creo que la gran diferencia en la mediación en algunos países, sobre todo en Latinoamérica, tiene que ver con la ausencia de o la carencia de necesidades básicas. Yo tuve una experiencia de poder conocer el Tribunal Multipuertas en Washington, o en países donde el nivel de vida es superior y la realidad es que la gente no viene necesitando una cuota alimentaria para poder comer ayer, ¿no? Esto genera un grado de crispación, de desesperación y a veces hace que las mediaciones no se lleven del mismo modo. Yo creo que esto, hablando en este país, en este caso con ustedes que viven en Europa y en España en particular, en España tal vez ustedes puedan entenderme que a veces la Argentina tuvo situaciones muy similares a las que ha vivido España, cuando sin que las partes tuvieran ninguna responsabilidad, el Estado o X cambió las reglas del juego y se quedaron un acreedor y un deudor hipotecario discutiendo cuál era el valor de la deuda respecto de una hipoteca sobre una vivienda. Esto pasó en la Argentina también. Entonces, a veces en algunos países donde hay algún grado de inseguridad jurídica o donde las necesidades básicas son mucho más profundas, creo que el trabajo en la mediación puede variar un poco. Pero de todas formas, inclusive en estas situaciones, yo creo que, y teniendo en cuenta la neutralidad del mediador, el gran trabajo que hace el mediador, inclusive en situaciones de crisis o de desesperación, el trabajo del mediador es ayudar a que la gente pueda tomar decisiones basadas en la reflexión y no producto del enojo o simplemente de un exabrupto, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando gente en el 2001 había tomado seguros de vida con capitalización en el extranjero y de repente creía que tenía $100.000 en el exterior y en realidad le ofrecían pagarle 20.000 o nada. La gente decía, voy a iniciar un juicio, voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias, voy a iniciar un juicio en los Estados Unidos, sin tener en cuenta qué implicaba, qué podía obtener. Entonces, yo no puedo cambiarle como mediador el contexto a la gente. Lo que sí yo puedo ayudar a que ellos tomen decisiones
producto de realmente tener la información que necesitan, de averiguar, de consultar, de tener toda la información sobre la mesa para que la decisión que tomen sea la decisión más acertada de acuerdo a sus intereses y a sus propias necesidades. Pero quien en definitiva tiene que tomar esa decisión siempre, creo que todos compartimos esto, en mediación es siempre la parte. Me preguntaban cómo yo veo la mediación en el futuro. La verdad es que mi expectativa es que la mediación sea utilizada cada vez más en distintos contextos, no solamente en los contextos vinculados al Poder Judicial o cuestiones familiares, sino también dentro de las organizaciones. Yo el año pasado tuve la suerte de poder trabajar en un programa dentro de la empresa estatal de trenes, que tiene más de 30.000 empleados. Por ahora simplemente darles herramientas para manejar los conflictos, pero sería muy interesante que una empresa pública, las empresas privadas puedan implementar programas de mediación para manejar los conflictos. También creo que la mediación, en Argentina ya es hora de que deje de ser obligatoria. La obligatoriedad claramente ha generado una ventaja enorme que ha sido la difusión masiva, pero si yo tengo que pensar en estos 20 y pico de años, cuando he tenido acuerdos o cuando he tenido mediaciones que realmente han sido útiles para las partes, ha sido siempre cuando las partes han venido a la mediación, no por la zanahoria, ¿no? de la sanción en caso de no comparecer, sino porque realmente les interesaba tener un espacio de encuentro, aunque sea simplemente para discutir y para decir que el otro no tenía razón. Y a partir de ahí, evaluar si tenía sentido continuar o no. Creo que me gustaría ver a la mediación no solamente como qué es lo que está pasando en algunos países, como una herramienta que tiene el abogado a disposición, sino que la sociedad pueda ir a mediación antes de ir a un abogado. La verdad es que esto no va necesariamente a generar, no nos asustemos los abogados, menos trabajo. Hay infinidad de conflictos que hoy por hoy no se resuelven porque no justifican la intervención de un abogado o un proceso judicial. Yo siempre digo, no hay conflictos graves y menos graves. La gravedad o no de un conflicto va a estar dada en función de cuál es el tratamiento que se le dé a ese conflicto. ¿Es grave un conflicto entre vecinos por los ladridos de un perro? No. ¿Es grave un conflicto entre vecinos porque uno le estaciona el auto utilizándole la sombra del árbol en verano? Probablemente no. Pero ¿cuántas veces vemos conflictos que terminan de ese tipo que terminan desencadenando hechos de sangre? Y ahí sí lo que vemos es que lo que ha habido es la falta de una intervención adecuada en un tiempo oportuno, al cabo del tiempo. Muchas veces hay conflictos entre comunidades, entre vecinos, que llevan años y empezaron con una discusión, empezaron con un insulto, otro día se fueron las manos, y otro día uno le pinchó la rueda del auto y finalmente un día uno salió y le pegó un tiro al vecino, ¿no? Entonces, creo que todavía hace falta mucha más difusión en la sociedad en general para que las personas, los ciudadanos puedan comprender que cuando tienen un conflicto no es lo mismo tratarlos con el otro, porque a veces es necesario un tercero que nos ayude a poder desarrollar las habilidades que tenemos, porque con el otro simplemente no queremos o no sentimos que no podemos hablar, y no necesariamente tener que pasar con un abogado que nos lleve a la mediación, que ya de por sí, como yo les comentaba al comienzo, eso ya es un avance enorme, ¿no? O sea, que los abogados lo utilicen como un recurso y lleven a sus clientes a la mediación. Pero de vuelta al comienzo, si me preguntaban cómo me gustaría ver a la mediación, me gustaría verla cada día más masiva, más cerca de las personas y también trabajándose dentro de las organizaciones públicas y privadas. Un abrazo muy fuerte.